Hola amigos, bienvenidos nuevamente al podcast La Vida Después del Fútbol, un espacio que les trae Banco Promérica. Y en esta oportunidad vamos a tener un exfutbolista, actualmente comentarista deportivo desde hace muchos años, una gran persona, un amigo desde mis épocas de futbolista. Nos acompaña don Hernán Morales. Don Hernán, ¿cómo está? ¿Qué tal, Ronald? Un gusto, un placer participar con vos en este programa, pero no estamos al revés, ¿no? Sí, estamos. No soy yo el que tengo que entrevistarte, vos. Nos cambiamos en esa cambiaron los oportunidad. papeles, ¿ah? Sí, nos cambiamos. Después te voy a hacer alguna pregunta ahí sobre la experiencia, ¿verdad? Claro. Sí, don Sí. Hernán, muchas gracias por venir y por acompañarnos en este espacio. Y bueno, tengo muchísimas preguntas porque su carrera es muy amplia. Usted es fue un jugador de fútbol muy, muy famoso, muy prestigioso en nuestro país. No tuve la oportunidad de verlo jugar, pero me gustaría empezar que nos contara un poquito cómo fue ese inicio, ¿verdad? De este inicio en aquellas épocas que evidentemente son otros años. Cómo empezó su carrera en el fútbol y cómo llegó hasta la primera división. Bueno, cómo llega uno al final es como algo, hay algo de suerte, hay algo que lo pone como Dios en su camino, ¿verdad? Pero yo era un chamaco normal, de esos tiempos en lo que ¿qué hacía uno? Solo mejenguear. Solo mejengueabas en la calle, mejengueabas hasta que la luz del día se fuera porque no había iluminación en los lugares donde, en las canchas, pues no habían canchas en realidad, Claro. eran lotes baldíos, lo que existía en ese tiempo. Parece que es muy viejo, ¿verdad? La gente ya no recuerda eso, pero sí, a mí me encantaba jugar fútbol. Mi papá me lo inculcó porque él le gustaba la merenga en la casa nuestra, ahí siempre estaba con una bolita. Siempre en diciembre el regalo era la bola de fútbol. La bola de fútbol. Y yo siempre estuve como ligado a una bola de fútbol. Y bueno, conforme fui creciendo, me gustaba ir y estar en equipos. Los equipos me daban pelota, ¿verdad? Me daban pelota. Se la jugaba ahí. Más o menos, ¿verdad? Pero lo primero, me intenté de portero y creo que no servía porque inmediatamente pasé a jugar al campo y ahí fui creciendo y me fui desarrollando como se desarrollaban la mayoría de jugadores en aquel tiempo en la mejenga del barrio, Claro. jugando con jugadores que estaban en primera o en segunda división. Había equipo de barrio, ellos jugaban en la segunda división y los partidos eran los domingos en la tarde, a las 3 de la tarde, porque no había profesionalismo. Entonces Claro. ellos llegaban a jugar con el equipo. Esa era la escuela de uno. Claro. Esa era la escuela de uno. Ellos llegaban a mejenguear en las tardes porque los entrenamientos eran muy informales. Tal vez entrenaba 2 veces, tal vez 3 veces por semana. Y ahí fui creciendo y por ahí empezamos a jugar en fútbol federado con el Independiente de San Sebastián y ahí tuvimos la suerte de que nos vieron a algunas otras personas jugando. Tuve un amigo, Frank Carrillo, que vive ahora en Estados Unidos, desde hace rato vive en Estados Unidos. Él me llevó a Saprissa, pero yo no volví porque, Ronald, vieras qué feo era. Llegaba uno, habían 50 muchachos ahí, y en la mejenga siempre eran los mismos, ¿verdad? No le daban pelota Los al conocidos, principio. qué difícil. Dejé de ir, mejengueaba con ese equipo, me metí en ese equipo Independiente San Sebastián, y de ahí, uno de mis amigos, Danilo Acevedo, me insistía mucho, ¿no? Yo quiero que vos vayas a Saprissa, vamos a Saprissa. Y yo le decía que no, porque la experiencia mía era que no iba a hacer nada. Iba a ir, hacías un poquito de ejercicios, pero lo que a uno le gustaba la mejenga no participaba. Me dice, yo le garantizo, con Walter Navarro, era el entrenador en ese momento del juvenil de Saprissa, que sí lo van a poner a jugar. Y entonces fui y me puso a jugar. Nunca se me olvida, era ahí por esos lados. Es que, Ronald, no sé ni cuántos pueden saber aquí del hipódromo, cuando estaba en la sabana, era totalmente diferente, ¿verdad? Ahí estaban las canchas, Saprissa entrenaba por ahí, entrenaba en unas canchas también que todavía están, por donde está el Estadio Nacional, pero esa vez entrenamos por ahí. Y don Walter Navarro ya me vio, ya yo me jengué, me sentía muy bien. Y mi amigo me dice, vamos el domingo dice Walter que te lleve a jugar
Saprissa, el domingo era en el estadio de San Antonio de Desamparados. Desamparados. Por cierto, ahora, ve qué curioso, ¿va? La vida lo lleva a uno y tengo como 10 años de vivir, De vivir por ahí. a 500 metros del estadio. Y resulta que le digo, no, no voy. ¿Qué voy a ir a hacer? Está muy rogado. ¿Qué voy a ir a hacer? Venga. Sí, rogadísimo. Rogado. Y me dice, si me garantizas que juego, "Mae, yo le garantizo que usted juega". Y ya me fui con Danilo y resulta que llegamos al estadio y solo 11 llegamos. Increíble, ¿verdad? Solo 11 para solo hacer. 11. Y mejor, ¿verdad? Me tuvo que poner. Guante me tuvo que poner y ya jugamos. El partido quedó 1-0. Pregúnteme quién hizo el gol. Hernán Morales. Ah, bueno. No me preguntaste, lo viste. ¿Ah? Bueno, y bueno, ya pasó. Y 2 días después, martes en la noche, llegó don Walter Navarro a mi casa, ahí en Paso Ancho. Y me dice, Hernán, ¿cómo está? Bien. Dice, es que viera que don Ricardo Saprissa lo vio a usted el domingo y quiere que juegue con Saprissa. Ah, sí. Y me lleva la boletilla. ¿Usted firmó boleta? Sí, boleta, tiempo, boleta. ¿no? Sí, boleta. Quedaba uno de por vida con el equipo. Fichado Bueno, por vida ahí, uno. ahí firmamos. Y yo le dije, papi, es que era que quieren que juegue con Saprissa. Mi tata no lo creía. Mi tata no lo creía. Y además me daban una ayuda económica, 50 colones por mes. Era un dineral en ese tiempo. Ah. Un dineral. Yo le daba la mitad a mi mamá Ajá. y gastaba la otra mitad. Ese podría decirse que fue su primer salario. Bueno, una Su primer estímulo sí, económico, digamos. Sí. Y ahí empezó la aventura en Saprissa. También la referencia de que había un equipo de barrio con el que me guiábamos con el Turín. Uh-huh. Y ahí jugaban también. Esos jugadores que con los que uno me guiaba, también jugaban. Entonces fue una escuela. Esa era la universidad de uno en aquel momento. Claro. Ya cuando llegas a una institución como Saprissa en ese momento, pues entonces los maestros eran otros, ¿verdad? Claro. Ya los que estaban ahí y empezás a relacionarte con ellos, a jugar con ellos de una forma más formal, más seria, de otra conducción, porque las mejengas son informales, ¿verdad? Claro. Hacer lo que te da la gana. Ya en ese tipo de prácticas va más direccionado. Y ahí nos fuimos metiendo. ¿Ah? Y llega Saprissa y se convierte en uno de los jugadores que también gana el hexacampeonato con Saprissa, rodeado de muchos otros ya jugadores, como usted lo dice, consolidados. Cuéntenos así, don Hernán, ¿cómo fue esa experiencia con Saprissa tan ganadora en esas épocas cuando usted jugó ahí? Si vieras que yo estaba a punto también ya de dejar de jugar al fútbol porque veía muy difícil llegar a la primera división. Estaba en reservas, pero hubo cambio de técnico en Saprissa. Bueno, ya don Mario Gatato Ujú. Cordero, que en paz descanse. Bueno, ya don Mario y Marvin, que es el que llega después. Exacto. Don Marvin Rodríguez también ya no están con nosotros. Me daba alguna pelota, ¿verdad? Me tenía ahí, me llevaba, pero nunca jugaba. Estaba Luis Chacón en el medio campo, estaba el Mudo Maña, era una media cancha Fernando Hernández y uno ya veía que no. Cambió de técnico Saprissa y llega don Marvin Rodríguez y hace una renovación y decide darme oportunidad. Y tuve mucha suerte, ¿verdad? Porque las veces que empecé jugando, o cuando empecé jugando el primer partido, anoté gol. Uh-huh. Y eso me fue dando un espacio. No fue fácil, pero ya tenía la posibilidad de jugar y se fue dando también con una de las generaciones de mayor éxito en la parte deportiva con el Saprissa, lograr esos 6 campeonatos en torneos que eran anuales, ¿verdad? Anuales, no torneo corto. No torneo corto, porque puede ser ahora corto en uno sí, en otro no. Claro. Pero ese era largo, ¿verdad? Y logramos 6 consecutivos. No fue fácil tampoco, pero sí montamos por lo menos los primeros 4 años. Era un equipo que jugaba de memoria ese. ¿Quiénes estaban ahí, Hernán, en ese equipo? Estaba Marquito Rojas, Juan Gutiérrez, porterazos. Fernando Solano, Michelín Macís. Estaba Guillermo Coco Hernández, estaba Heriberto Rojas, estaba Wilber Barquero, estaba Fernando Hernández, estaba Yuba Paniagua.
Sí. Sí, bárbaro, había que dársela a ellos, Ya ¿no? había que dársela. Se Y podría salió decir. Edgar Marín, Qué Chico barbaridad. Hernández, Eduardo Chavarría, que no está con nosotros, Sí, Odir Yaques, que tuvo un paso tremendo por increíble. ahí, Gerardo Solano, Carlos Solano, Gerardo Solano, que en paz descanse también, Luis Aguilar, eran los que nos dejaban un poquito de espacio ahí ya. Y fue un equipo muy fuerte, y a veces yo soy de los del criterio que los equipos titulares no se tocan, ¿verdad? Ujú, Porque tengo esa escuela, esa claro. escuela. Marvin no tocaba el equipo, no tocaba el equipo. Otros dicen que hay argollas. De argollas solo vos sabés más que uno, ¿ah? Porque sí has tenido equipos y sabes si hay o no hay argollas. Don Hernán, y en esta época se podría decir de que los jugadores no solamente jugaban por dinero, jugaban por gusto, por amor a la camiseta. ¿Usted cree, don Hernán, que eso se ha perdido ya en las generaciones, incluso en las que ya yo he jugado, en las que estamos actualmente? ¿O cómo se perfilaba este tema del dinero en aquellos Bueno, años? siempre queríamos ganar plata, pero el fútbol no te daba como se piensa y como se da en estos tiempos, ¿verdad? El fútbol en ese momento era como una ayuda, era como un complemento, no pagaban grandes sumas, pero sí te ayudaba para tener un mejor ingreso, un mejor ingreso. Y muchos no ganaban tampoco cifras significativas para lo que valía la plata en ese momento, Claro. ¿verdad? Porque si yo te digo, que yo ganaba por mes 350 colones, se dice, ¿cómo 350 colones? Bueno, Pero eso, empezó ganando 50. A 350 es mucho dinero ya sí, sí, después. pero, ¿qué te iba a decir? Te puedo decir, por ejemplo, ya cuando yo tuve mi carrito ahí por el año 1972, ¿verdad? Ujú. Este, y llenaba el tanque con 40 pesos, 40 colones. Sí. Entonces usted dice, bueno, sí, si ganabas 350 y 40 y te dura bastante, Ujú. pues es la relación del dinero en ese tiempo, ¿verdad? Sí, sí. La plata como que tenía un valor diferente, aunque las sumas no eran tan astronómicas, pero sí podías decir en algún momento que habían jugadores que sí ganaban un poco más y que les daba un margen para que lo que habían hecho era un reconocimiento porque eran jugadores con otra categoría, con otra estirpe. Pero siempre fue así, ¿verdad? Siempre fue así. Y ahora es otra cosa. Es que ahora usted tiene la oportunidad a Ujú. través del fútbol, de hacer una carrera. Yo siempre te he dicho, ¿verdad? Lo del cuarto de hora, ¿verdad? Lo que Claro, significa el fútbol en la vida de uno. Y puede ser que hasta menos de un cuarto de hora. claro. Hasta menos de un cuarto de hora. Cuando empezás a sumar y van pasando los años, y van pasando los años, y vos decís, ¿y cuántos años jugué yo? Ah, jugué 15 años y 12, sí, de 20 a 32 y los primeros 20 casi que no los tomas en cuenta, los primeros 18 y después tenés, ¿cuántos años después? 45, 50 años aproximadamente para vivir. Toda una vida, entonces Toda una es vida. casi ni un cuarto de hora menos. Esa frase es de don Walter Elizondo, que en paz descanse, que ese era el consejo que nos daba. Lo tuve entrenador en Cartaginés y él nos decía, muchachos, cuídense, guarden, ahorren, Ujú. porque el fútbol es un cuarto de hora en la vida de uno. Y está Y puede ser escrito. que la fama te nuble, que el Ujú. reconocimiento te haga sentir como que sí, estás en este mundo solo, ¿verdad? Sí. Y no es así, ¿verdad? Después de que dejas de jugar fútbol, especialmente, Ujú. es bien largo, ¿no? Bien largo y algunos, más ahora, ¿verdad? Que los muchachos tienen tantas y tan buenas oportunidades, yo creo que deberían de tener la conciencia, yo sé que hay muchos que ya la tienen, ¿verdad? Sí. Primero prepararse para Ujú. después del fútbol. Claro. Ojalá puedas estudiar, ojalá puedas prepararte profesionalmente para que tengas una vida también exitosa en ese otro aspecto y puedas aprovechar lo que te deja el fútbol, porque el fútbol te deja muchas cosas Ujú. buenas en ese sentido, Ronald. Y más ahora que ya volviendo, digamos, a esta época, ¿verdad? Porque aquí nos podríamos quedar mucho rato hablando de lo de antes, que los jugadores jóvenes ahora tienen contratos más importantes, el fútbol se ve desde otro punto de vista. Precisamente eso era una de las preguntas que tenía para que nos compartiera esa importancia de que el jugador joven
tenga esa orientación, ya hablando desde el punto de vista financiero, económico, de planificación, de que puedan ahorrar, de que puedan seguir en aprovechar el momento, pero también después eh, haber planificado bien su carrera deportiva, porque como usted muy bien lo dice, es muy poco tiempo el que se usa para la práctica del fútbol. Sí, seguramente vos que has sido entrenador, tenés esa referencia para dárselo a los jugadores. Debe ser parte de, ¿verdad? Yo creo que hay algunas instituciones, algunos de los equipos en nuestro país que tienen una orientación y esa ayuda para el jugador. Primero, la inducción en la educación. Buscar que sean profesionales, que estudien algo, que tengan un sustento en ese aspecto. Y la otra, orientación y capacitación para que los recursos que tengas puedas manejarlos de una manera oportuna, efectiva, generar ahorro, que es una parte difícil, ¿verdad? A veces cuando te encontrás en eso lo más brillante de tu carrera, eh, te rodeas de mucha gente que a veces no te ayudan a hacer todo eso, ¿verdad? Entonces, saber escoger ese tipo de situaciones. La vida es muy larga y el fútbol es nada más como un punto dentro de esa vida de uno, que hay que saberlo aprovechar. Si tenés la suerte esa, ¿verdad? De ser un jugador profesional, de que ganes muy bien, de que tengas oportunidad de ir al extranjero y de que con contratos en el extranjero, pues si usted dice, yo sí puedo garantizar Ujú, mi futuro, ¿verdad? ujú. Puedo tener qué tipo de inversiones tengo que hacer o puedo hacer para garantizar que después, cuando ya no esté más en el fútbol, cuando ya la gente no me reconozca, Claro, cuando ya la gente no se acuerde quién es uno, claro. entonces sí, porque a uno le pasa. Eh, te dicen, enamora, ah, sí, me recuerdan por la tele, Sí. porque soy vigente en la tele. Ujú, ¿Usted jugó fútbol? sí. ¿Usted jugó fútbol? Me dicen, ¿verdad? Sí, claro, después de la carrera que tuvo. Entonces, sí, porque es lo que está, es lo vigente, lo de ahora. Entonces, Ronald, yo sí pienso que el jugador tiene ¿cómo se llama? Que tener esa orientación, que tenga esa visión. Yo sé que hay algunos y hay muchos que pueden dar ejemplos de eso, ¿verdad? Ujú, De que no han dilapidado su dinero. También hay ejemplos de grandes estrellas futbolísticas por supuesto. que no han guardado su dinero, lo dilapidaron todo Ujú. y ahora están peor que cuando antes de empezar a jugar fútbol. Sí, claro. Y no solamente hablamos de fútbol, sino también de otros deportes, ¿verdad? Por ejemplo, el fútbol americano también es un deporte donde se gana mucho dinero y los jugadores de fútbol americano también tienen ese problema de las finanzas. Eh, eh, Hernán, la familia es importante en esa formación, además de los consejeros que uno pueda tener, del asesoramiento financiero, pero esa compañía, la esposa, sus padres, porque algunas veces también entre la misma familia existe ese problema, ¿verdad? De no orientar bien al profesional, al deportista, futbolista en este caso que estamos hablando, en la parte económica. Sí, sí, es fundamental siempre, pues el consejo, la orientación de tus papás y de de los hermanos, la gente que está cercana a vos. Cuando te da un consejo de ese tipo hay que escucharlo, ¿verdad? Saber, porque el fútbol tiene cosas muy lindas, ¿verdad? Y te puede nublar en algún momento la mente, ¿verdad? Crees que que solo vos sos. Y hay gente a la que tienes que escuchar para ubicarte y para estar centrado y lógicamente también sacarle un buen provecho, especialmente los de nosotros de fútbol, sacarle un buen provecho a una carrera que además de que llena mucho, ¿verdad? Jugar al fútbol, te puede dar ese tipo de satisfacciones. Bueno, y en todos estos años de estar viendo fútbol, ¿cuál cree es la diferencia más marcada, ¿verdad? Porque fue jugador de fútbol, luego prácticamente muy recién retirado del fútbol, ya comienza a trabajar en la televisión, que es otra consulta que le tengo, esa inclusión de los futbolistas a carreras paralelas al fútbol, llámese comentarista deportivo, entrenador, como en el caso mío.
Eso también, el futbolista también tiene esa oportunidad de aprovechar eso, pero inicial, ¿cuál es el cambio más drástico, Hernán, que ha visto de la época suya a la época actual con respecto a este tema? Híjole. Hay muchas cosas o hay algunas cosas que son importantes, ¿verdad? La dedicación al fútbol ahora, Ujú, yo creo que ha sido fundamental ese paso de una situación que era mucho más amateur, vista con menos formalidad, aunque sí había exigencia, a una situación en donde se habla de profesionalismo claro, y ya significa algo mucho más serio, mayor responsabilidad, dedicación, esfuerzo y buscando siempre también el mejorar futbolísticamente, ¿verdad? En ese aspecto el futbolista tiene que ser mucho más integral exacto. con la disciplina deportiva. Yo no sé hasta dónde el muchacho ha calado, creo que hay un porcentaje bastante alto que lo entienden de esa manera, que lo entienden que no es un simple pasatiempo. Eh, Probablemente uno de la juventud Ujú, comete algunos errores y todavía por ahí maduro en tu carrera como futbolista, puedes cometer errores, pero que te lo digan, que te lo demuestren, te puede ayudar y nos puede ayudar a siempre buscar un mejor y un futbolista más responsable, mucho más responsable de todos los actos, ¿verdad? Respetar el fútbol es comportarse como una persona profesional en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, dedicación, esfuerzo, disciplina y lógicamente que acatar las direcciones que te den, porque siempre se dice, bueno, es que el futbolista en la cancha resuelve, sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto. El sí, futbolista tiene que resolver cómo se quita una marca, cuándo hace el disparo a marco, pero la disciplina es la que nos lleva, la disciplina, el acatamiento, lo que los entrenadores nos dicen, nos lleva a ser exitosos. ¿Por claro. qué se para aquí? ¿Por qué corre por aquí? O corra por allá mejor en lugar de hacer este otro tipo Ujú, de movimiento. Entonces yo sí creo que en ese aspecto se ha mejorado, pero falta todavía, falta hacer conciencia, ¿verdad? sí, Porque hay muchos muchachos que les llega muy fácil y no saben valorar eso, sí, no lo saben valorar. Y hay eh, respuestas muy negativas en los mismos equipos, ¿verdad? claro, Algunos jugadores le dan más importancia, otros no. Y en sí, un deporte colectivo, vos sabes que eso es fundamental. ujú, Es que yo soy el corredor de 100 metros, no dependo de nadie. claro, Pero si soy el corredor de los 400 metros relevos, claro, dependo también de un compañero. Si ese compañero no está bien preparado, si ese compañero se ha descuidado, si ese compañero hizo algo diferente a lo que ya habíamos estructurado, nos echa a perder al resto sí. el trabajo. Entonces yo creo que ese sentimiento de conciencia profesional es mucho más claro ahora, pero todavía falta, ¿verdad? Todavía Todavía nos falta, falta. Y falta todavía. vos has lidiado con eso. Sí, sí, ahí más o menos. De Hernán, y ya casi estamos terminando, pero además de don Walter Elizondo, que también tuve la oportunidad, la dicha de conocer, que fue el consejo del cuarto de hora de la vida que le dio don Walter, ¿cuál otra persona le dijo algo clave en su vida, ya para ir terminando, que sería bueno que otras personas lo escucharan en este momento? Sí, bueno, yo recuerdo algo que para mí fue fundamental cuando iba a jugar mi primer partido. Mi primer partido, aparte de eso, del cuarto de hora de Don Walter Walter. Elizondo, que eh, Jimmy Grant llegó y me dice, Hernán, usted no se preocupe, deme la bola a mí. Esté yo o no esté yo marcado, usted démela a mí. Después siempre se la seguí dando, ¿verdad? Estaba o no marcado, yo siempre se las daba a ellos. Pero ese fue un consejo muy importante porque me dio confianza y me dio seguridad. Si estás complicado, dásela al que más sabe, dásela al que puede resolverte o apoyate en esa persona para resolver. Siempre vas a encontrar una persona que te puede resolver en ese momento del fútbol y en cualquier momento de tu vida, Siempre de tu vida. existen, ¿verdad? Esas personas, esos Siempre hay, compañeros hay gente extraordinaria, que hay hay gente gente extraordinaria. que lo ayuda, que lo aconseja, que lo acompaña. También hay otros
compañeros o también gente alrededor del futbolista, que también sería interesante tocarlo, ¿verdad? Esas personas que están rodeadas o que lo acompañan, entre comillas, al profesional, al jugador de fútbol, que inicialmente se piensa que son amigos, pero que alrededor después se puede interpretar de que se aprovechan más bien de ese momento. Sí, bueno, hay que saber seleccionar. Eso es algo importante. Tenés que saber seleccionar. Y eso te lo va dando también la madurez conforme van pasando los años. Tienes que tener la capacidad para enderezar eso. Escuchar los consejos, siempre eso es muy oportuno. Cuando una persona te dice que no hagas algo que supuestamente no está bien, te lo está diciendo por algo importante, por algo que vale la pena analizarlo, que vale la pena pensarlo. Eso en el fútbol y en cualquier otra cosa de tu vida. Entonces, sí, reconocer que el fútbol es muy lindo, reconocer que el fútbol es una actividad que nos despierta una pasión enorme y jugarlo lo más lindo del mundo, ¿verdad? Jugarlo es lo más lindo. Ojalá ir a un mundial como vos. Sí, esas cosas que han hecho algunos es como ¿cómo se llama? Para guardarlo toda la vida como algo muy especial que te dejó el fútbol. Pero también saber ser persona después del fútbol y saber tener y cómo resolver situaciones después del fútbol, porque el fútbol no lo es todo. Es una parte importante, pero no lo es todo. Y, don Hernán, por ahí dicen que usted defiende mucho a los jugadores de fútbol en sus comentarios. También dicen de que los comentarios de Hernán Morales son comentarios muy atinados, muy respetuosos, Bueno, pero una de las cosas que siempre le ha pasado a usted en su trabajo es de que lo declaran el defensor de los jugadores de fútbol, que nos defendió mucho a muchos de nosotros. nada, es que lo que pasa es que yo estoy con una filosofía. O sea, yo no puedo decir, Ronald, que hoy vos no servís y que el otro partido sos una maravilla. No, no puedo decirlo, ¿verdad? Destaco lo bueno y señalo algunas cosas malas. Tal vez me pasa porque, digamos, tengo relación también con otros comentaristas que no han tenido tanta la experiencia de haber jugado al fútbol como lo jugó uno. Tal vez todos mejengueamos y todos cometimos errores, pero eso lo creemos, que los errores solo los pueden cometer los mejengueros, claro, los que no se entrenaron, los que no se prepararon para hacer un partido de fútbol. Entonces, sí, yo tal vez la crítica es un poquito más hacia lo que pasa en ese momento, a por qué se dio, a que decir que Ronald González no servía como jugador, no, para nada, ¿verdad? Para nada, no es ese ¿cómo se llama? El pin del comentario, porque después tengo que corregirme y el que estaba oyéndonos o que estaba viendo va a decir, ¿por qué le pasa a este mae? Sí. Dijo que no servía, ¿te acordás? Sí. El partido pasado dijo que qué bárbaro, que no sirve, que qué malo. Que qué malo, y ahora viene diciendo que qué jugadorazo. Entonces sí, yo creo que hay que buscar el término medio donde se señalen las cosas que no se están haciendo bien, porque hay cosas que no haces bien. La hora que das el pase, cómo recepcionas, y sí critico a veces eso, ¿verdad? El futbolista que no mejora su técnica para el manejo de la pelota, a veces ves cosas tan interesantes del fútbol europeo, cómo paran el balón y lo sirven de una vez, o te juegan de primera, y uno dice, pero ¿por qué aquí domina 1, 2, 3 toques y un cuarto para hacer el pase? Claro. Yo creo que todas esas cosas sí las critico, sí las señalo, pero no me voy contra el jugador como que no sirve, porque vos has puesto jugadores cuando eras entrenador, no, mentira, has puesto jugadores que han tenido malos partidos. Claro. Y después hay que señalarlos, y vos tenés confianza porque sabes que te rinde, porque sabes que tiene estas condiciones. Que pasa 1 o 2 partidos donde no le salen, pues sí, es de ser humanos en ese momento fallar o errar, o que el rival te reconoce las virtudes y no te hace ver bien. Ese tipo de situaciones yo creo que hay que saberlas interpretar para que uno también valore. Sí, la gente, el fanático, está diciendo, uy, pero qué malo, ¿ah? Sí. O qué chapa. Frente al marco
pegó mal a la pelota, no sabe cómo viene Bueno, impulsado. esa es la palabra más bonita que dice, ¿verdad? Hay otra palabra muy fea que se dice. Sí, pero es eso, ¿verdad? Entonces uno, tal vez porque tuvo esa experiencia, Ujú. porque le pasó. Yo una vez perdí un gol aquí en el antiguo Estadio Nacional, que no se me olvida. Hay un centro pasado y yo entro solo, nada más. Era como de tirar el cuerpo, casi en la línea de gol. Y la toco y pega en el tubo y no es gol. Travesaño. Entonces uno dice, qué malo Hernán, ¿verdad? No pudo hacer esa jugada sin portero ya. Lo más difícil era que pasara eso. Bueno, la bola seguramente me dio un bote que yo no me di, o entré muy confiado, y ni con la cabeza, que más o menos me la jugaba, ni con el pie, no pude hacer nada. Y no se me olvida ese gol. Estábamos jugando contra Romoser en esa ocasión, Qué en el bien. Estadio Nacional. Sí, pero es Recuerdan, eso, ¿verdad? Y entonces, sí, sí, la ventaja también es de que usted jugó fútbol, entonces tiene un criterio porque ya tiene acciones vividas y las puede compartir. Eso sí. también es Bueno, una ventaja. probablemente eso ha incidido mucho en el tipo de análisis que uno hace. Sí. Ahí nos han ido aceptando porque ya tenemos bastante rato, más que el cuarto de hora de fútbol. Ya le ha sacado más de cuarto. Que también esa lectura del cuarto de hora está en el libro que también Sí, sí. se escribimos. Ya para finalizar y saliéndome del guión, ¿verdad? Voy a darle la oportunidad que usted me pregunte a mí, entonces, porque usted me dijo ahora al inicio del podcast, ahora más tarde le voy a hacer una pregunta. Ya estamos casi que llegando, o sea, entonces vamos a salirnos del guión a ver qué pregunta me tiene que hacer, porque esto Sí. que pasó hoy es al revés completamente, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Entonces, Es fácil sentarse detrás de un micrófono y empezar a preguntarle a una no. persona. ¿Ah? Por lo menos es menos ¿Qué tan estresante. fácil es? Se disfruta más. Ah, se Se disfruta. disfruta más, claro, por supuesto. Que no es lo mismo que llegar a comentar vos un partido, Exacto. porque sí tenés el manejo y la experiencia para hacerlo, pero sentarse a hacer un programa y empezar a preguntar, pues no sé si dormiste bien o no dormiste bien, porque le pasa a uno eso, ¿verdad? Cuando vas a un programa, tenés que pensar qué vas a hacer, de qué vas a hablar, cómo lo vas a encauzar en este tipo de situaciones que son entrevistas, ¿verdad? Claro. Entrevistas. Don muchas gracias por No, estar con con mucho gusto. nosotros, de Un verdad. placer. Y a ustedes también por acompañarnos en este podcast patrocinado por Banco Promérica, La vida después del fútbol. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias, Dena. Mucho gusto.